tema del estudio estén a la bibliografía. Uno en las clases lo que hace es ayudar más o menos a encarar un tema, pero es importante la bibliografía. Pueden estudiar los códigos comentados, pueden estudiar los libros específicos sobre recursos extraordinarios. Lo importante es decir, ustedes estudien esa bibliografía, fíjense que nosotros tocamos todos los puntos del programa, yo los que yo no toqué no se preguntan, ¿está? Lo que yo no toqué en bolilla 11 y 12 no son materia de pregunta. Concretamente yo no toqué el tema de proceso transnacional, porque nosotros no damos ese... Hemos dicho alguna que otra cosita, pero generalmente no nos centramos en preguntar eso. A ver, dentro de la charla, ustedes escucharán que tal vez hago referencia al proceso transnacional, a la convención, a la Corte Interamericana, pero en realidad la pregunta pasa por otro lugar, que es el motivo general. Escuchen las charlas para ver los temas, porque de ahí van a venir las preguntas, generalmente. Pero ustedes agarren el programa, cada uno de los puntos, con su bibliografía, la charla para ayudar, si tienen alguna duda me mandan un mail, pero encaren el tema así. A mí lo que me interesa, a todos que están acá les digo, es que entiendan los sistemas, qué es lo que tienen que hacer. Eso es Después, con el ejercicio de la profesión, lo van a profundizar esto, porque no es que el estudio de procesal se termina acá, después viene la práctica, y después de la práctica viene el ejercicio profesional, y en el ejercicio profesional, no importa la cantidad de años que tengan, se les va a presentar cuestiones que ustedes no van a saber cómo encarar. Lo importante que ustedes tengan en la cabeza es el sistema. Después van a profundizar a través de posgrados, doctorados, másters, ejercicio profesional con la cantidad de casos, van a ahondar en estas figuras y van a redescubrirlas. De acá a 10 años me van a decir, uy, doctor, yo me acuerdo que usted hablaba de recurso extraordinario federal, no lo entendía, y ahora, después de 10 años de ejercicio, me dedico a eso y ahora sí entiende el sistema. Lo importante es que entiendan el sistema. Y cuando hablo de entender el sistema, fíjense que nosotros a veces no hablamos del contenido de un recurso extraordinario, por una cuestión casuística, ¿no? Pero sí, ante quién interponerlo, qué es lo que pasa luego de la interposición, cuáles son los recaudos de admisibilidad o los recaudos formales que tienen que cumplirse y por qué hacemos tanto hincapié en los recaudos formales. Porque ustedes pueden errar o pueden fracasar porque la Corte le resuelve en contra por cuestiones de fondo, donde ustedes piensan o sostienen una postura que es a favor del cliente de ustedes y la Corte resuelve lo contrario. Pero otra cosa es cerrarle los recaudos formales o de admisibilidad, porque si vos interponés el recurso extraordinario ante el tribunal que dictó la sentencia definitiva, por ejemplo, tribunal colegiado, estamos hablando de provincia de Buenos Aires, ¿no? Tribunal colegiado laboral o la Cámara de Apelaciones en un plazo de 25 días y te van a decir extemporáneo. Y si es extemporáneo, puede haber un temita de responsabilidad profesional de ustedes. Por eso es importante que sepan qué es lo que pasa. Fíjense la diferencia en los recursos extraordinarios en provincia con el recurso extraordinario federal. El recurso extraordinario en provincia interpongo, cumplo con todos los recaudos de admisibilidad que ustedes ya me escucharon, que son el tribunal emisor, sentencia definitiva, el plazo, que es por escrito, con copias, si es de inaplicabilidad de ley hay que agregarle lo que es el monto mínimo del agravio y el depósito previo, suficiencia técnica, presentación de copia, constitución del domicilio, el pago del franqueo, de los sellados, todos esos requisitos, ¿cómo? El pago del franqueo, estaba diciendo. Sí, el pago del franqueo. Todos esos requisitos son cuestiones de admisibilidad que si ustedes le erran, pierden la posibilidad de ir a corte, pero ahí ya hay un error que raya la mala praxis. Ese es el problema. Entonces, fíjense ustedes que es cumplir con todos los recaudos, menos el franqueo porque todavía no se lo conceden. Interponen ante el tribunal. El tribunal no da traslado a la otra parte.
Lo que hace el tribunal es, si cumple con los recaudos, hace un examen de admisibilidad, si cumple con todos los recaudos, está todo ok, paga el franqueo, si usted no paga el franqueo con los sellados respectivos, se declara desierto el recurso, y de ahí remite a corte, que hace un nuevo examen de admisibilidad, hay una notificación en el domicilio constituido por usted. El único requisito de admisibilidad que no trae aparejado la deserción del recurso es la constitución del domicilio en La Plata, porque uno se notifica por Ministerio Ley, en los estrados del juzgado. Entonces, después el resto trae generalmente de la deserción. Fíjense ustedes que interponen el recurso, si se cumple todo, examen de admisibilidad, si se cumple con todos los requisitos, paga el franqueo, remiten a corte de nuevo examen de admisibilidad, cumple todos los requisitos, notifica, y a partir de ahí ustedes pueden presentar un memorial que mejora el recurso, porque ya está fundado. La suficiencia recursiva es uno de los requisitos de admisibilidad, pero pueden mejorarlo con la presentación de ese memorial, y la otra parte es donde interviene y presenta la contestación, si quiere. Y en cambio, en el recurso extraordinario federal, ustedes interponen el recurso, de ese recurso se le da traslado a la otra parte, lo interponen ante el órgano que dictó la resolución, le dan traslado a la otra parte contesta, se expide ese órgano jurisdiccional respecto a la admisibilidad, si lo considera admisible, lo remite a corte, pero ya todo junto. Son dos sistemas diferentes. Eso es importante que entiendan. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Qué pasa? Por eso cuando yo les dije que, a ver, en la primera clase de recursos, o creo en la primera clase que les di después del primer examen, le hacía hincapié de que recursos a veces trae aparejado una complicación que tienen plazos diferentes, no sabes ante quién se interpone, quién resuelve, el tema de la interposición y de la fundamentación. Era importante hacer el cuadrito. A mí, no es que importante, a mí me ayudó a entender el sistema de recursos. Por eso les hacía hincapié en esas cosas. Es importante que entiendan el sistema. Si nosotros le preguntamos, por ejemplo, qué sé yo, no sé, usted interpone un recurso ante tal organismo y no es ese, entonces no entiende el sistema. Si usted interpone un recurso y no lo funda en el momento que lo tiene que fundar, capaz que no entiende el sistema. No es lo mismo la apelación que un recurso extraordinario. Recurso extraordinario, ya sea en provincia o en nación, son re fáciles de estudiar, porque tienen los mismos recaudos, los mismos requisitos, sea un proceso ordinario, sumario, sumarísimo, un amparo, los plazos son los mismos. Hay autonomía, eso lo vimos nosotros. Por eso es importante y recursos neurálgico, un tema neurálgico, ¿no? Recursos, ejecutivo, son temas que además usted, lo que es desalojo, pero ¿por qué digo neurálgico? Porque ustedes lo tienen que aprender, pero además lo tienen que aprender para saber, porque es el mejor momento para aprender, van a vivir de esto. Entonces, tienen que conocer el sistema. Las cautelares, cautelar es muy sencillo de estudiar, pero hay que dedicarle tiempo. Lo que pasa es que la segunda parte es larguísima, yo se los dije. La primera parte es larga, pero la segunda parte es 3 veces más larga que la primera parte. Doctor, le hago una consulta. Sí, diga. Cuando me puse a estudiar lo de recursos extraordinarios, la parte de gravedad institucional y per saltum, tengo un tema no con el 257 bis-iter, porque lo entiendo, pero cuando voy al concepto, es como, lo siento como muy similar, digamos, y es lo mismo. no lo puedo diferenciar bien. El per saltum es consecuencia de gravedad institucional, que arrancó en los 60, del siglo pasado. Es un concepto, bien, ¿viste? El tema de, por ejemplo, si vos estudiás el concepto de sentencia arbitraria, es un concepto que surge de los diferentes fallos, y la casuística surge, es decir, la clasificación responde a una casuística que surge de los diferentes fallos que va evolucionando. Lo mismo pasó con gravedad institucional. Por ejemplo, gravedad institucional apuntaba más a cuestiones procesales. ¿Entendés? Una sentencia que tal vez, no estamos hablando de sentencia arbitraria, pero que
cierta gravedad institucional, que como el fallo Jorge Antonio, que apuntaba a cuestiones procesales, capaz que los recaudos no se daban y sin embargo llegó a corte. La diferencia con el por saltum es que esa gravedad institucional afecta las instituciones básicas de la República y los derechos y garantías contemplados en la Constitución, en los tratados. O sea, es como un concepto que recepciona la ley después de muchos años de jurisprudencia. Cuando se da esa gravedad institucional que habla del 257 bis, uno puede utilizar la figura del per saltum, que es un recurso extraordinario federal, en el cual no tenés que cumplir el requisito del superior tribunal de la causa. Claro, sí, eso en lo Mar del tenía. Plata. Claro, Que vos lo estás en Mar presentás del Plata. directamente en corte. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Que lo presentás directamente en corte. Claro, a diferencia del otro recurso extraordinario federal, del genérico, el recurso extraordinario federal genérico de la ley 48, artículo 14, 15 y 16, en los supuestos de sentencia arbitraria también, o de esta gravedad institucional que no representaba la del 257 bis, ¿está? Vos lo presentás ante el organismo que dictó la resolución. Claro. Ahora, el recurso extraordinario federal, por salto de instancia, a diferencia del otro, lo presentás directamente ante la Corte. Eso es conocer el sistema. Sí, eso lo tenía re claro, pero cuando me lo puse a estudiar, empecé por el concepto y uno se le lo de gravedad institucional había estudiado el concepto, viste, de Sagés, que lo saca de la jurisprudencia de la Corte, donde dice que en realidad no afecta a un interés particular, sino que excede y ya va, digamos, a la comunidad. Y cuando voy al 257 el interés de las partes. Claro. El interés de las partes. Claro, no afecta el interés de las partes, sino que va directamente como más allá. Cuando voy a estudiar el 257 bis y TER, digo, pero es lo mismo, y no entendía, más allá de los requisitos, de que va directamente a corte y todo eso, que era el más allá, digamos, lo que había. Pero bueno, gracias. Sí, lo que pasa es que se tiene que dar, es tan estricto, el salto a distancia es tan estricto, que, como decís vos, se tiene que exceder el interés de las partes. Arranca gravedad institucional por cuestiones procesales, básicamente. Bien. Si vos estudiás la evolución desde Jorge Antonio, década del 60 en adelante, vas a ver que el per saltum, además hay un tema de urgencia ya, ¿viste? Que no puede demorar. Por eso la posibilidad de que directamente entienda la Corte y se expida. Fíjate que los casos en los cuales se han resuelto estos supuestos, la verdad institucional, realmente estamos hablando del caso de aerolíneas, estamos hablando del caso del Grupo Clarín con la ley de multimedios, así que son temas complejos, ¿no? Recuerden que no se aplica a causas penales en la última reforma. Pero, a ver, volviendo un poco a la cuestión, cuando ustedes estudien, a veces uno piensa que son cosas totalmente diferentes, y en realidad estás hablando de una evolución. Estás hablando de cómo se fue desarrollando los conceptos. Sentencia arbitraria hoy en día es el 80% de las causas que hay en corte. Hablas de arbitrariedad fáctica, normativa, concurrente, ¿entendés? Entonces, porque cada casuística es diferente. Así que a veces uno dice, no, es esto, es lo otro, y la verdad es que es una evolución, ¿no? Lo que pasa es que vos fíjate cómo la Corte va a soportar la existencia de una sentencia que no es justa, por decirlo de alguna manera, que no pasa ese tamiz constitucional con la función que debe tener una sentencia judicial de resolver un conflicto. No puede permitir que sobreviva, ¿viste? Entonces, estas creaciones pretorianas, uno habla de pretoriano, creación de la jurisprudencia, ¿no? Le va dando vida a este tipo de situaciones, no contempladas, pero bueno, van evolucionando y ustedes tienen parte del conocimiento de ustedes conocer que existen estas herramientas. Es su trabajo, su futuro trabajo.
tienen bien presente lo que es decir, dentro de lo que es recurso extraordinario de provincia, tienen bien presente las tres herramientas que hay, y los recaudos de cada una de las herramientas, los recaudos de admisibilidad. Cuando hago referencia a las tres herramientas, de inaplicabilidad de ley, doctrina legal, inconstitucionalidad, nulidad. ¿Qué atacás a través de cada recurso? Eso es importante que lo tengan presente. ¿Está? Es importante que lo tengan presente. Pero además, ¿qué recaudos cumplen? Los tres cumplen los mismos recaudos de admisibilidad. Los tres. Pero el de inaplicabilidad de ley, además, hay que sumarle 2 recaudos más. El monto del agravio y el depósito previo. El monto mínimo del agravio, en los casos que tenga valor pecuniario el juicio, sí, y el depósito previo. ¿Y qué pasa con el pago del depósito previo? Y además lo que tienen que tener presente es cómo es el trámite, que era lo que les decía hoy. En el de nulidad, ¿qué se ataca con el de nulidad? ¿Y qué se ataca con el de inconstitucionalidad? Y dentro de lo que es el recurso extraordinario federal, los requisitos comunes, los propios, muy importantes, los formales, muy importantes, cómo es el trámite, y además la figura, la vedette, es la cuestión federal, pero surgieron otras con el paso del tiempo y la jurisprudencia, que era lo que decía Sarmiento, que ustedes deben conocer, que es arbitrariedad, gravedad institucional y universal. Y después siempre recuerden que ante la negativa de estos recursos, ya sea extraordinarios, provincia o el federal, o el ordinario de apelación, es decir, cuando uno quiere ir a una instancia superior y le dicen que no desde abajo, la posibilidad de ir por una queja. Es la Siempre queja. tengan presente cómo es el sistema. Siempre tengan presente cómo es el sistema. Tengan presente también la diferencia entre el certiorario de nación y el de provincia, el tema de la trascendencia, que nosotros lo estuvimos hablando. La figura del certiorario es importante también que la conozcan. Cómo actúa la Corte, por ejemplo, qué tipo de sentencia dicta la Corte en los recursos, cuando hace lugar a un recurso de inaplicabilidad o de inconstitucionalidad o de nulidad, qué es casación positiva y qué es casación negativa. Eso es importante. ¿Qué diferencia hay entre la Corte de provincia y la de nación en ese sentido, ante una nulidad? Si tiene que reenviar o puede dictar una sentencia a la propia Corte. Eso lo estuvimos viendo también. Es importante que le den Carlos, bolilla. te hago una consulta. Sí. Tengo acá colgado, que no sé de dónde lo saqué, recurso indiferente, que ataca la resolución a través de otro que no sea el establecido. No sé por qué anoté eso. Bueno, eso lo vimos en el... A ver, pará, porque esto lo tengo anotadito acá. Tipo, sé que habías arrancado a hablar, bueno, de los 3 recursos extraordinarios, de todos los requisitos comunes, eso, y después cuando terminabas de hablar de eso, antes de arrancar ya a desarrollar el de inaplicabilidad de ley, habías mencionado algo de recurso indiferente, pero me quedó medio colgado ahí. No, es que el recurso indiferente es una figura que viene del derecho alemán, y en realidad tiene que ver con la posibilidad de tratar un recurso que cumple con los recursos formales. Con razón puse doctrina alemana. Bien, claro, pero no se aplica acá, ¿no? Fíjate, no importa el nombre que se le dé. ¿Cómo? No se aplica. No. Son los tres que mencionamos. Tipo el de recurso de provincia tenemos autonomía. Autonomía, claro. Pero además rige el principio, no rige el principio de que el juez conoce el derecho. Vos no. Te pifiaste en el título del recurso y te lo van a rechazar, ¿viste? Claro. El recurso indiferente es que no está el cumplimiento de las formalidades, pero lo que rige para el procedimiento administrativo. ¿Me escuchaste?
creo que hay en el procedimiento administrativo, me parece que hay la posibilidad de que sí, porque no sé, presentás un papel que diga recurro y ya está. ¿Hay algún resabio de esto en el procedimiento administrativo? Sí. Claro, que no importa el nombre que le des, claro, resuelven igual. ¿Sí? Resuelven igual porque entienden que es tal recurso. El procedimiento administrativo, exactamente. Perfecto, ahí está, claro, el principio del formalismo. Claro. ¿Alguien habló algo? ¿De quién habló? No mañana rito tributario, el informalismo es a favor del contribuyente. Si pasa algo que el contribuyente no presenta bien, te intiman a subsanarlo, pero no es que no te lo admiten, digamos. Es eso, ¿no? Lo que decía Alan. Claro. Claro. Ahí está. Sí, en lo que es, bueno, dentro de lo que es el área tributaria, dentro de lo que es el área tributaria se aplica mucho lo que es derecho administrativo, ¿no? Se aplican principios penales, principios del derecho administrativo, etc. Genial, Carlos. Pues lo leí ahí y quedé pintado, digo, ¿de dónde saqué esto? No pasa nada. A ver si les puedo, estaba justo leyendo. No, que lo que pasa es que, claro, un poco sobrevive el recurso indiferente porque se sabe qué es lo que se está atacando, ¿no? Y lo que se erra tal vez es en cómo nominarlo o en algún recaudo formal, pero se está un poco, me parece, que a lo que es acceso a la justicia. Lo que pasa es que está cayendo todo el rigorismo formal del derecho procesal, ya, ¿viste? Antes donde el procesalista muy avesado en el tema ganaba juicios con pequeños detalles, hoy en día me parece que se mira más la administrar justicia al conflicto, ¿no? Por eso estas pequeñas cosas te están desapareciendo con este procedimiento que vio el siglo XXI nacer, el tema de las audiencias preliminares, el tema de que el juez te llama, que te mandan esto, que ahora te mandan la fotito, te piden el celular en los escritos, ustedes lo saben, la nueva acordada, piden el celular, además de todos los requisitos previsionales, profesionales y fiscales. Y además del domicilio electrónico y además del domicilio procesal, te piden el celular. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? Bueno, te llaman. O mire, doctor, tal cosa, la posibilidad de notificar por WhatsApp, no, pero es que es una realidad. Con todos los medios tecnológicos que hay, ya no podemos quedar me parece a mí, nosotros también tenemos que cambiar un poquito el chip, ¿viste? Yo tengo 47 años. Y cuando arranqué, que la cédula que estaba dirigida, todo un soporte de papel, tal cosa, que esto, que lo otro, notifiqué por carta de documento, era wow. Y hoy en día los medios tecnológicos, más la situación de la pandemia, y viste, hoy en día te están librando los oficios con un código QR, donde vos lo escaneás y te dice qué es lo que te pide, o la documental, o esto, lo otro. Parece que nos tenemos que ayornar. Y por eso digo, estos rigorismos formales, ¿cómo no te va a tratar la Corte? Perdón, esto es una opinión mía y me van a escuchar los viejos procesalistas y me van a prender fuego en una hoguera. Pero ¿cómo no te va a tratar la Corte un recurso porque le pifió el nombre o el título? Cuando a ver, ustedes se van al certiorari, al 31 bis de la 5827 y tienen el certiorari positivo y negativo y la posibilidad de que la Corte, aunque no se cumpla con los recaudos, trate un tema. Pero eso se da recontra súper excepcionalmente. Pero cabe la posibilidad. Fue una modificación que hubo desde hace ya varios años esta parte. Pero antes le pifiaban a eso y chao. Entonces me parece que eso, bueno, la Corte de Nación, rechazando quejas ante denegatoria de recurso extraordinario federal por incumplimiento de, por ejemplo, la cantidad de renglones. Eso sí me llama la atención, ¿viste? Y no son fallos viejos, ¿eh? O, por ejemplo, los órganos jurisdiccionales que rechazan el recurso extraordinario federal porque le erraron un dato en la acordada 4 del 2007, por ejemplo, una fecha de notificación. Es errónea y tienen el expediente ahí para cotejarlo y te lo rechazan. Eso sí sobrevive en cuestiones de mucha formalidad, ¿viste? Está bien, yo les digo, nos tenemos que ayornar.
las notificaciones, todo, pero hoy en día, más allá del tema de la pandemia, si no estuviese el tema de la pandemia, ustedes presentan un escrito digitalizado y no adjuntan la documental dentro del plazo intimado, o lo presentan por escrito y no digitalizan dentro del plazo intimado, y se te puede tener por no presentado. Es una locura eso. Sí está. Pero bueno, es lo que dicen las acordadas, ¿no? Es decir, por un lado ves que están cayendo los paredones de la formalidad y por el otro están levantando paredones nuevos. Pero bueno. Es que sí, también se cae un poco el discurso de que nos ayornamos a lo que es la digitalización para evitar el papel, el acumulo de papeles en los juzgados, pero estaba haciendo una presentación electrónica y al otro día tenía que ir a presentarlo en papel. Entonces, se contradicen también en lo que Yo plantean. estoy tratando de notificar muchas cosas a través de carta documento. Sí. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. A mí no me queda muy en claro que en los tribunales de provincia se puedan dar cuestiones federales, o cómo puede ser, más que nada por lo de agotar la vía del Tribunal Superior de la causa, tenés que llegar a la Suprema para poder interponer recurso extraordinario a la Corte, ¿no? Cuando Claro, correcto. Es Bien. Pero ¿cómo? el caminito ese que tienen que seguir. Como que no te escucho, Noelia, ¿no? Sí, me anda medio mal la netbook. ¿Cómo sería un ¿Querés ejemplo? escribirlo? No, si me escuchas, si no lo escribo. ¿Cómo sería un Sí. ejemplo de una situación que se dé en provincia que sea federal, para que después yo la pueda recurrir Sentencia una vez que... arbitraria. Claro, sí, tenés razón, es verdad. Por ejemplo, hay la sentencia no es una derivación razonada del derecho vigente, en uno de los supuestos que hay. Por ejemplo, un rigorismo formal, que recién estábamos hablando. Un supuesto que cuando ustedes quieran saltar de provincia a nación a través del recurso extraordinario federal, es un supuesto claro. Y Perfecto, si fuese una cuestión de derecho federal, si fuese una cuestión, por ejemplo, un tema de cuál es la inteligencia que se le debe dar a una normativa de derecho federal, la Corte de Nación tiene dicho, muchachos, pasen, igual hagan el caminito, ¿eh? Si nació en la provincia, muere en la provincia y recién del Superior Tribunal Provincial pasa a nosotros. Ahí me quedó re claro. Ahora, Me costaba salir de la órbita federal. ¿Cómo? Que me costaba entenderlo, claro, sentencia arbitraria que se puede dar tanto en provincia también se puede plantear. Claro. Pero tenés que llegar a la Suprema y después ahí a la Corte. Ahora sí, ahora lo entiendo. Claro, si vos, por ejemplo, el tema es qué herramienta usás, Noelia. Si vos, por ejemplo, tenés un supuesto de sentencia arbitraria, o tenés un supuesto de, vamos a ponerlo más sencillo, una cuestión federal, de derecho federal, ¿no? Que nace en provincia de Buenos Aires. ¿Cuál sería de las tres herramientas que tenés la que utilizarías? Y tenés que ver el tipo de sentencia y con qué la estás atacando. Hay que ver si la sentencia cumple con todos los recaudos que dice la Constitución Nacional para ver si se le puede atacar por nulidad, o si en realidad lo que tenés que utilizar es el de inaplicabilidad de ley. Porque vos tenés que agotar, a través de los distintos fallos, principalmente Estrada y Macio, tenés que agotar el camino dentro de la provincia, por más que sea una cuestión federal. Y la herramienta que seguramente vas a utilizar es la de la inaplicabilidad de ley. Porque inconstitucionalidad hace referencia a la Constitución de la provincia de Buenos Aires. La de nulidad es porque hay un vicio en la sentencia, o no están las mayorías, o no están fundadas, que obliga a la Corte a declarar la nulidad, entonces tiene que volver, se reenvía para que la otra sala dicte la resolución respectiva, que también es factible que a ser atacada a través de un recurso extraordinario. Porque si estamos hablando de una sentencia nula de la Cámara, es que nunca existió sentencia entonces.
Pero igual ustedes cuando surja, recuerden por favor, la cuestión federal, porque no se hace reserva del caso federal. En realidad ese es un formalismo que tenemos nosotros que está mal. Lo que hay es un planteo de la cuestión federal. Esa es la terminología correcta. Planteo de la cuestión federal. No se hace reserva del caso federal. Por más que todos pongamos la demanda y contestación reserva, está mal hecho. Es plantea cuestión federal. Y ustedes tienen, es importante que más allá del camino en provincia que hagan, invoquen oportunamente y la mantengan en todas las instancias. Muchas gracias, perfecto. De nada. Carlos, me imagino la forma de evaluar es la misma, ¿no? Sí. Bien. Entonces, es prestar evaluar atención. y lo mismo que hicimos en el primer examen. Entonces, para el tema de recursos, prestar atención a este tema, de los requisitos de cada uno. Sí, presten atención. Y eso. Porque no es que te la posibilidad de contar como un cuentito como es. ¿Y sabes lo que? No. Por eso. El sistema es prestarle bien. Bien. Verdadero, falso, con justificación, o multiple choice, una justificación, porque además ustedes tienen, creo que 1 hora, ¿no? Como la otra vez, me parece que van a tener el No, te soy sincero, no me mismo acuerdo. tiempo, la misma cantidad de preguntas, bolsa de preguntas, donde cada parcial tendrá una pregunta diferente, en el orden y demás, y bueno, eso. La misma metodología que usamos para el primer examen. Perfecto. Porque no somos muchos, ¿viste? Se va a recomplicar. Para tomar oral, a través de Zoom, no tiene sentido. No, sí, aparte hay un re quilombo de fechas. Y tardaría más de un día y ya se juntarían con otros parciales. Pero mirá, a nosotros nos dio resultados porque no eran sencillas las preguntas que hicimos. A ver, cuando nosotros hacemos las preguntas, ¿a qué apuntamos? A que yo hago las preguntas en función de saber si ustedes entendieron los temas que a mí me interesa que ustedes sepan. A eso apunto yo, ¿me entendés? No a otra cuestión. Yo apunto a ese tema que me interesa. Entonces, vamos a utilizar la misma metodología. Bien. Porque en el Zoom, si te corta el Zoom, la comisión 1, el recuperatorio es oral. Bueno, ahí no sé, che. Yo creo que el recuperatorio nosotros hay que ver cuánto quedan. Después veremos el examen. Veremos, porque si quedan, no sé, evaluaremos en su momento. A mí me es más sencillo esto. A ver, para la cantidad de gente que somos me es más sencillo esto. Si vos me decís qué prefiero, yo prefiero el oral. Si hubiese sido presencial esta cursada, me hubiesen tenido que soportar a mí en el oral. Que no es sencillo. Porque somos todos. A ver, preguntamos lo que. Nosotros no preguntamos cosas que ninguno, ni la comisión 1 ni la comisión 2. Nos preguntamos cosas que no se dan. Voy a pedir por salto de comisión, está bien. ¿Cómo es? No preguntamos cosas que no dimos. No, está bien. Entonces, esto es el criterio del titular, ¿no? Es decir, el titular es el que nos baja también el criterio. Aprovechen a hacerle las preguntas la semana que viene. ¿eh? Miren que Juan, el doctor Constantino, es un crack. Es un crack. Le pueden preguntar todos los temas. Yo sé que están en época de parciales, pero mándenle un mail el día anterior con las preguntas que les interesan. Miren que es muy largo el examen. Es largo porque es largo el temario, no que va a haber 15, 30, 20, las preguntas van a ser las mismas, pero me refiero, la cantidad de temas son largos, ¿está? Así que aprovechenlo, porque es una eminencia. El titular que tenemos es una eminencia. Bien, Carlos. No sé si hay alguna otra pregunta. De las que te mandaron, ¿qué fueron? No, ya me las mandó un chico que no está acá, que es Juan Martín Falcón, que me mandó un mail, y me mandó Noelia también un mail, preguntándome algunas cosas de recursos extraordinarios. Después el resto no recuerdo que me hayan preguntado. Pero más o menos lo que estuvimos charlando. Pero me parece que lo tienen al tema.
Eso, me parece que lo tienen. No es muy difícil estudiar recursos extraordinarios. Es re lindo. El problema es que ven ahí atrás en mi casa. El problema, me hace compañía cuando estudio, cuando trabajo, porque ahora esta es mi oficina, ¿no? Entonces me hace compañía. El problema que se presenta es que a veces recursos extraordinarios no sabes de dónde sacarlo. Esa es la cuestión. Que a veces te vas a los códigos comentados, pero no te explican cómo funciona, porque es un código comentado. Entonces, es a veces la que produce esa cuestión. Pero me parece que, bueno, creo que tienen mañana con la doctora Cristina Hitler, ella dio amparo y proceso de ejecución. Amparo, tercería, incidentes, todo lo que es la bolilla de procesos urgentes, y empezó con el proceso de ejecución, ¿no? Sí. Ella arranca con ejecución. Bien. Bueno, ustedes saben que las preguntas es de todos los temas. Y todos los docentes, el titular, todos evaluamos las preguntas y más, y tratamos que sea lo más abarcativo posible. Así que estudien. Eso es esencial. ¿Tienen alguna pregunta más? De acá hasta el viernes que viene, de mí no saben nada. Es decir, el viernes que viene voy a formar parte de la reunión de la clase de consulta grupal de los docentes. Si ustedes empiezan a estudiar ahora y les surgen alguna duda, me mandan un mail. Yo tardaré 1 o 2 días, a veces porque estoy trabajando, lo que fuere, pero siempre contesto los mails. Así que no se hagan problema. Dale, ¿Estamos? Carlos. Dale. Listo. Gracias, Carlos. Un abrazo. Bueno, chicos, buen fin de semana, porque ya mañana no los veo, así que a estudiar. Chao. Nos vemos.